su templo. Gracias pues te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hacer simplemente un breve repaso, ¿sí? Para poder introducirnos en la enseñanza de esta mañana. Recordará usted que el pueblo, ¿sí?, había regresado nuevamente hacia Jerusalén, específicamente a la región del templo, ya que tenían un decreto del rey Ciro para que éste pueda volver a ser, ¿qué cosa? Edificado, ¿sí? Usted recordará que en medio de esa, diríamos, de esa gran y preciosa labor que se estaba llevando a cabo, aparecieron, sí, ciertos habitantes de la región de Samaria para prestar aparentemente ayuda, sí, y edificar también junto con los enviados, sí, de Babilonia para construir el templo. Usted sabía ya por medio de la Escritura, el estudio pasado, allá en la segunda carta de Reyes, capítulo 17, que estos que aparentemente querían ayudar, nada de cristiano, por así decirlo, tenían. Nada de devoción a Dios manifestaban. Por el contrario, estos habían sido idólatras, habían sido servidores de muchos dioses, y su corazón no era conforme al corazón del Señor. Sí, de alguna manera Zorobabel, Yeshua y los otros jefes de las casas paternas, dice el verso número 3, sí se lo impidieron, hicieron prevalecer primeramente, sí, el consejo de Dios, y luego también hicieron prevalecer el decreto del rey que les había dicho que eran ellos los únicos que podían edificarle casa al Señor. Esta situación, como usted sabe, reveló en estos supuestos ayudadores la verdadera intención que tenían. No era la de ayudar, sino más bien de oponerse a la construcción ¿de qué? Del templo. Y de ahí, mi amado hermano, sí, podemos desprender una preciosa enseñanza con respecto, sí, a los opositores que siempre los vamos a tener aún en nuestros tiempos. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura y vamos a concentrarnos, sí, dentro de la enseñanza del día de hoy, dice la Escritura en el versículo número 4, sí, ya viendo en sí mismo las verdaderas intenciones de estos que supuestamente eran colaboradores, dice, pero el pueblo de la tierra, es decir, los moradores que estaban asentados en ese lugar, intimidó, sí, es decir, que puso temor o hizo sentirle miedo. ¿A quién? Al pueblo de Judá, dice el verso 4. Y no solo eso, sino que los aterrorizó para que no edificaran. Mi querido hermano, pero ellos sí tenían un decreto, es decir, ellos tenían un documento real que les daba el aval para poder continuar la obra más allá del terror, del temor o de la resistencia que ellos tuvieran tener. Eso obviamente en nuestros tiempos debería también de ser, diríamos, un indicio para poder conducirnos, mi amado hermano, en esta tierra. Usted y yo tenemos un decreto también, y no de un rey, sino del mismo Dios. Ese decreto usted lo tiene en su mano. ¿Cuál es ese? La Biblia. En ella está decretado para su pueblo, entre otras cosas, por ejemplo, y lo que yo más siempre uso, el ir a predicar su palabra. En esta palabra tenemos sí, el decreto de orar, tenemos el decreto de congregarnos, tenemos las ordenanzas de Dios para ser santos y todo, diríamos, una gama, diríamos así, de instrucciones que son para nuestra edificación. Ahora, usted sabe, mi querido hermano, que aun cuando tenemos esta palabra, este decreto real que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre habrá gente en el camino para aterrorizarnos o para hacernos sentir miedo y no avanzar en esa búsqueda. Mi querido hermano, eso pues hicieron estos hombres, pero obviamente el decreto del rey pesaba más que el temor que ellos pudieran influenciar sí, en los que habitaban en Judá y habían venido, recuerde, para una sola cosa. ¿Cuál era su objetivo? Construir el templo. Amén. Solo para eso. Es decir, que más bien que un exilio, era una peregrinación lo que se estaba llevando a cabo. Bueno, quiero adelantarme un poquito con las gráficas. Sí, ya eso lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Con respecto a cómo los enemigos eran adoradores de otros dioses y todo lo demás. Sí, y me quiero quedar en la lista de los reyes.
Cuando vamos al versículo número 4, ¿sí? Recordará usted ya ese texto que lo acabé de leer, nos dice que ellos intimidaron y aterrorizaron a Judá para que no, ¿sí?, permaneciesen en la obra. Verso número 5, pero no se quedaron con eso solamente. Sí, Babilonia estaba muy lejos de Jerusalén y cada región, también incluida Jerusalén, estaba de alguna manera administrada por, diríamos así, gobernadores. Si lo quiero llevar a tiempos presentes, sí, también en la provincia hay un gobernador y cada provincia tiene ciudades y cada ciudad tiene un alcalde y cada, diríamos, también hay un prefecto, ¿verdad? Ya dentro de nuestro círculo, diríamos así, administrativo político. En aquel entonces también había, diríamos, sí, un grupo de personas que estaban encargados de muchas regiones. Y cuando ellos vieron que no pudieron amedrentarlos, fueron más allá. Y esto, mi amado hermano, a usted y a mí nos debe de poner en alerta, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo, no se va a quedar de brazos cruzados cuando alguien se dispone a construir el templo que Dios ha, diríamos, forjado en nosotros, o va a edificar su vida queriendo, en este caso, tomar, sí, la parte espiritual y hacerse un hombre o una mujer firme en Dios. Dice la Biblia en el verso 5, acompáñeme por favor, sobornaron, dice la Escritura, es decir, que pasaron dinero, ¿sí? Sobornaron además contra ellos, ¿a quiénes, mi querido hermano? A los consejeros para frustrar sus propósitos. Mire, mi amado hermano, está importante, diríamos, sí, indicio, sí, que la palabra nos hace saber. No solo se quedaron en la intimidación, sino que inclusive se metieron la mano al bolsillo y ¿qué hicieron? Pagaron. ¿Para qué? Para detener esa edificación. Mi amado, no te asombres si esto también pudiese ocurrir en tu vida. No te asombres si alguien inclusive haga algo, diríamos, de más, como para poder detener tu avance, mi querido hermano. Hay quienes muchas veces, parece mentira, mi querido hermano, no sé si lo hacen de buena o de mala intención, pero hay quienes ya saben, en este caso, nuestra forma de buscar de Dios. Hay quienes ya conocen que usted y yo, si tenemos, diríamos, un estricto, por así decirlo, agenda espiritual, que nos regimos de pronto, sí, a buscar de Dios continuamente, que estamos orando de pronto cada día, cada noche. Hay quienes ya nos tienen visto, por así decirlo. Pero no te extrañe que aún dentro de esa búsqueda y esa intensidad con la que tú te has determinado, sí, a seguir al Señor, alguien inclusive de manera inesperada hasta te invite y te pague todo para que salgas con él a pasear. Pero obviamente, ¿cuál es su objetivo? De pronto el de él no tiene la malicia, pero el enemigo sí la tiene. Y el enemigo obviamente hasta te pagará, ¿para qué? Para que tú te distraigas o te separes o te desconectes, sí, del Señor. Mi querido hermano, y eso fue lo que pasó con estos hombres. Sobornaron, pagaron, pero para que la obra de Dios se detenga. Cuando vamos al versículo, si me acompaña por favor, versículo número 7, también en días de Artajerjes, si me prestas un ratito gracias, el bastoncito, digo yo, también dice la Biblia, y aquí va a haber una especie como de recuento así a través de la historia. Recuerde que todo esto se lleva a cabo cuando Ciro II, el Grande, dio la orden de que el pueblo de Judá, sí, avanzase hacia la ciudad de Jerusalén y reconstruyera el templo. Pero ahora la Biblia en el verso 7 me va a dar un indicio general. No solamente se va a limitar a ese tiempo, sino que va a trascender y va a nombrar a otro, sí, a otro emperador. ¿Cuál es ese? Versículo número 7 dice, también en días de ¿quién lo hicieron? En días de Artajerjes, dice aquí, ¿verdad? Verso 6 perdón. También nos dice aquí, ¿sí? Y en el reinado de Asuero. Ahora, el reinado de Asuero era Jerjes primero. Aquí lo he puesto de manera, diríamos, sí, adicional. Jerjes también fue emperador, ¿sí? Y se lo conocía también como Asuero. También hubo oposición, no solamente en ese tiempo, dice la Biblia, verso 6, lo hicieron en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Verso número 7, también lo hicieron ¿cuándo? En los días de Artajerjes, y esto ya vendría a ser el sucesor de
de Jerjes, allá por el año 464 antes de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que trata de realzar la Biblia con todo esto? Que no importa si las generaciones que vayan saliendo, que vayan buscando de Dios, si siempre habrá oposición, siempre habrá resistencia, siempre habrá a lo largo de todas las generaciones de los hombres, cuando hay un remanente que quiere buscar de Dios, siempre va a haber quien te lo resista, quien te lo niegue. Y es verdad, mi querido hermano, porque cuando tú te determinas a buscar del Señor, tu esposo te dice que no vayas al templo, hasta te lo prohíbe. Tus hijos te lo impiden, o a su vez los padres se oponen a que sus hijos busquen de Dios. Yo he escuchado a veces barrabasadas de ciertas esposas cuando dicen, yo prefiero verlo en una cantina que metido en una iglesia. ¿Sí? Parece mentira, parece absurdo, pero mi querido hermano, hasta allí puede llegar, ¿sí?, la torpeza, ¿sí?, o la falta de entendimiento. ¿Qué cosa más agradable sería que nuestra familia, toda ella, esté buscando de Dios, mi amado? Porque buscar del Señor será siempre beneficioso. Digo esto, mi querido hermano, porque cuando alguien busca de Dios, por ejemplo, si tenía un vicio, va a dejar ese vicio. Y si obviamente al no haber vicio, ¿qué va a subir dentro de un hogar? La economía. ¿Verdad? Cuando hay vicio, lo primero que se afecta es el bolsillo. Y cuando falta dinero en casa, ¿qué comienzan? Los problemas. ¿Verdad que suele ser así? ¿Verdad? Cuando el marido llega borracho y usted le pide para la comida y él le dice no tienen, usted no le reclama de pronto a esa persona, sí, diciéndole que sea responsable, que tiene hijos, ¿verdad? Y que necesita pagar de pronto sí las planillas y tantas otras obligaciones más. Mi amado hermano, muchas veces nosotros mismos buscamos nuestra destrucción. Cuando nos resistimos o somos piedra, como dice el Señor, piedra de tropiezo para quienes quieren buscar de Dios. Mi querido hermano, pero a veces es necesario pasar estas cosas para poder valorar, sí, el caminar en el Señor. Ahora, dice el versículo 7, que también en los días, pues sí, de este otro rey, Artajerjes, y Artajerjes primero se refiere, porque vieron algunos Artajerjes. Ahora, el término Artajerjes en sí mismo es un título, no tanto un nombre, así como César en los tiempos de Roma era un título, así también en nuestros tiempos también en vez de decirle el nombre como tal, se le dice presidente, que también es un título como tal. Sí, dice en el verso 7, también en días de Artajerjes escribieron Bislán, y dice aquí, Mitrídates, dice también Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, sí, rey de Persia, y la escritura en lenguaje, dice, de la carta era en arameo, es decir, en un idioma que obviamente solamente lo habría de reconocer, en este caso el imperio persa, porque usted sabe que el idioma natal de Israel era el hebreo, sí, el hebreo. Versículo número 8 dice Reún, hablando de esa carta que escribieron, Reún, canciller, y Sinsai escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Ahora, indagando un poquito con el significado de los nombres, ¿sí? Si a usted que le gusta tomar nota, si por ejemplo Sinsai, ¿sabe lo que significa? Significa iluminado por el sol. Sí, hay otros que lo hacen más pequeño y dice iluminación también. Mientras que Reún significa compasivo y misericordioso. Mire, a diferencia de las formas de ser de ellos, nada tenía que ver su nombre con sus acciones. Y esto también debe de ser, mi amado hermano, de mucho cuidado para la iglesia. No necesariamente porque alguien se vea amistoso, que alguien se vea lleno de luz, o alguien podría sí aparentar compasividad, misericordia. Muchas veces, mi amado hermano, lo que son es lobos disfrazados de ovejas. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó con estos dos. Sus nombres, diríamos, daban una forma de ser diferente a lo que realmente había dentro del corazón. ¿Cuánta gente se acerca, sí, como cristiana y lo único que busca es aprovecharse, ¿verdad? Extraer de pronto de ti, sí, tu dinero, tus finanzas, y aún podría yo, en los tiempos que vivimos, hasta poder hacer maldad dentro de tu propio hogar, mi querido hermano. Sí, la Escritura pues nos advierte acerca de estos dos que escribieron, dice la Biblia, una carta a Artajerjes, sí, y esta escritura, o esta carta, dice en el verso número 9, en tal fecha le escribieron, canciller, dice aquí era Reún, y Sinsai era secretario,
y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, oficiales y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es los elemitas. Es decir, que se reunieron una gran cantidad de opositores. Cualquiera diría que estuvieron recogiendo, ¿qué cosa? Firmas entre todos los imperios para cesar la obra. Mira la oposición. Yo quiero tomar esto como plataforma porque quiero ilustrar la enseñanza con una anécdota, pero también obviamente con pasajes bíblicos que van a reforzar lo que está diciendo la Escritura aquí en Esdras. Si me acompaña, por favor, sí, en primera instancia, venga conmigo, sí, a la carta de Pedro. Hay un texto que usted sabe muy bien, que yo lo suelo leer muchísimo, con respecto a las pruebas. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. ¿Lo tiene? Dice el texto: amados, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña, dice aquí, os aconteciese. Sí. Ahora, lo interesante de este texto, sí, es que el Señor nos quiere de alguna manera apercibidos, sí, que no nos causa, sí, o que no nos cause rareza cuando se levanta la dificultad, sí, cuando tú te has determinado a buscar del Señor. Sí, no pienses, mi amado hermano, y ayer creo que se andó también bastante con el estudio de la carta del apóstol Pedro, sí, acerca de cómo el diablo se levanta cuando tú te determinas a buscar del Señor. Y querido hermano, retomando pues el libro de Esdras, capítulo número 4, lea por favor, sí, versículo número 10, juntamente conmigo. Recuerda que primero nombra en el verso 9 a los cabecillas, a los que sí estaban liderando esta oposición. Verso 10, ¿quiénes más también se levantaron? Y los demás pueblos, dice, que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias de otro lado del río. Eso del río significa del río Éufrates. Ese era conocido como el gran río, ¿sí? El río Éufrates. Es decir, que no solamente se levantaron los líderes, sino también todo el pueblo. Verso número 11. Ahora va a dar un detalle de qué es lo que contiene esa carta. Amén. Leamos ahí sí, de manera literal, qué escribieron. Verso 11, léalo por favor. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Mira cómo, con qué saña escriben. Verso número 13. Ahora, ¿puede determinar lo que dice la parte final de ese versículo? ¿Qué le hacen de alguna manera? ¿Sí? ¿Con qué lo aguijonean al rey? ¿Sí? Haciéndole saber de que ese pueblo no le va a pagar ¿qué cosa? No le va a pagar impuestos, ¿verdad? Dice aquí, sí, versículo número 13, no pagarán tributo, impuestos y rentas, ¿a quién? Al erario o al representante, sí, de los reyes, dice aquí, en sí mismo, ¿qué va a hacer? Menoscabado. Mi amado hermano, de alguna manera la malintención, sí, hacía alusión a que el rey habría de perder dinero si estos construían, no solamente el templo, sino la ciudad en sí misma. Sí, cuando vamos al verso 14 nos dice, siendo que nos mantienen, sí, del palacio, eso hablando los otros gobernadores, dice la Escritura, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacérselo saber al rey.
diría cualquiera, están haciendo una obra, sí, de fidelidad para con quien los está manteniendo. Mi querido hermano, pero usted sabe perfectamente que esa no era la intención. La intención era detener a toda costa la obra de Dios en Jerusalén. Verso número 14. Sí, verso 15 ahora. Para que se busque, dice acá, en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad, dice aquí, es ciudad rebelde. Ahora, ¿eso era cierto? Sí. Israel fue rebelde para con el imperio que lo habría de conquistar después. Pero, mi querido hermano, en ese entonces ya no lo era. Ya el pueblo había aprendido, por lo menos ante Dios había aprendido la lección. Si algo el pueblo de Israel ya no fue, aún en los tiempos de Jesús, era idólatra. ¿Sí? Si algo no era el pueblo de Israel, sí, ya en los tiempos de nuestro Salvador Jesucristo, cuando ministró en esta tierra, es que el pueblo ya había aprendido de que no podía ser un pueblo idólatra. Usted podrá leer todos los evangelios, los 4, de cabo a rabo, pero no va a encontrar jamás que los israelitas eran, o se habían vuelto nuevamente a ¿qué cosa? A los ídolos. Cosa que sí se ve casi en todo el Antiguo Testamento. Los cautiverios, los exilios de diferentes reinados, si recordando usted que había pasado por las manos de Nabucodonosor, había pasado antes de Nabucodonosor por los asirios también, había pasado por los reyes de Medos, los reyes persas, si ellos habían aprendido sí, en carne propia ese castigo. ¿Sí? Como a veces a uno le tiene que pasar castigo de Dios para aprender a obedecer a Dios, ¿verdad? Mi amado hermano, si algo el pueblo había aprendido en todo ese tiempo, era ya no hacer rebelde con Dios, sobre todo en la idolatría. Tenían otras fallas, tenían otros pecados, pero ya no de ese índole. Mi querido hermano, el Señor pues nos hace saber que estos hicieron de alguna manera remembranza sí, a la antigua vida que tenía Israel, que era la rebeldía, obviamente, no solamente contra los imperios, sino hasta con Dios mismo. Versículo número 15. Y dice que vas a hallar en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ella, ¿qué cosa? Rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¿Sí? Pusieron no solamente a meditar al rey, sino que lo mandaron a comprobar en sus registros históricos. Y claro, iba a encontrar que esto era así. Versículo número 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río, usted sabe que era el río Éufrates, ¿qué será? No será tuya, le dice. Es decir, vas a perder esta ciudad que tú has conquistado. Ahora, como el documento venía no solamente por un solo autor, sino por una gran cantidad de magistrados, obviamente que el rey se preocupó y dijo, uy, voy a verme perjudicado. Y si algo el hombre cuida, es el dinero que le entra. ¿Verdad? Si algo alguien que tiene poder ¿sí? o riquezas cuida, es sus finanzas, sus arcas. Mi querido hermano, esto obviamente no fue en el tiempo de Ciro. ¿En el tiempo de qué rey fue? De acuerdo a lo que vimos acá. En el tiempo de Artajerjes. Eso podríamos ubicarlo ya dentro de la historia, ¿sí? Allá en el año 460 antes de Cristo. ¿Sí? En estos versículos pareciera ser, desde el versículo 5 hasta el versículo número 23, pareciera ser que el escritor bíblico como que se salta así de la historia del momento exacto en el cual se construye el templo y se traslada, mi amado hermano, a todos los sucesos y dificultades que vivió ese pueblo a lo largo de todos los reyes de Persia. ¿Sí? Simplemente como para hacer notoria de que la obra siempre tuvo oposición. ¿Sí? Siempre tuvo oposición. Versículo número 17. Veamos cómo responde el rey. El rey envió esta respuesta a Reún, porque él había escrito, por lo menos él era el principal de todos, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, ya hablando en sí mismo lo de Jerusalén. Salud
y paz. Ese era el encabezado de la carta. Verso 18, léalo. Y por mí fue dada orden y buscaron, es decir, comencé a indagarlo y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, que vendría a ser traición. Sí. Verso 20. Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Uy, mi amado hermano, ¿sabía usted que la construcción, sí, de esa ciudad se vio detenida 15 años? 15 años, mi amado hermano. Mi querido hermano y hermana, usted debe de saber que el diablo no va a descansar hasta ver la obra de Dios en su vida paralizada. No la puede destruir en su totalidad, porque el que empezó en nosotros esta obra la va a concluir. ¿Verdad? Eso es una promesa de Dios. Pero lo que sí puede hacer el diablo es detener esa construcción. Eso sí puede hacer el enemigo. El Señor ha comenzado en nosotros una obra y no la va a parar, mi querido hermano. Pero por nuestro descuido, el diablo bien pudiera aprovecharse y paralizar esa obra. Por eso es que hay muchos, mi amado hermano, que empiezan como que corriendo en el Evangelio, pero de a poco vemos cómo desaceleran hasta el punto de que se detienen. Y usted dice, y se me preguntan, hermano, ¿y qué pasó del hermano fulano? Ya no lo veo. ¿Verdad? Hermanito, ¿y qué pasó con fulano de tal? Ya no está. ¿Por qué, mi amado hermano? Y pueden ser que vuelvan a aparecer, pero después de otro tiempo. Sí, pero el tiempo se desperdició. ¿Sí me explico? Y la bendición que pudo haber sido grande, obviamente ya no va a ser en esa magnitud. Ahora simplemente verán destellos nada más de la gracia de Dios. Pero Dios no nos recibió, diríamos que no nos recibió y no nos comenzó a edificar para comer migajas, sino para comer el pan ¿de dónde? De la mesa. ¿Sí me estás entendiendo? Mi querido hermano, Dios no nos mandó a llamar para dejarnos a medio talle, sino para iniciar en nosotros una labor y terminar en nosotros esa labor. Y el diablo sabe, mi amado hermano, que lo que Dios se propone, lo termina. Y es ahí donde comienza, ¿qué cosa? A poner trabas. Es ahí donde comienza a mover aún hasta gente que tú no conoces para detenerte. ¿Es que acaso no te extraña que a veces gente que tú ni los conoces, de pronto, sí, hasta te pueden estar demandando? Y dices, pero si ni lo conozco. ¿Verdad? El vecino del barrio está reuniendo firmas hasta para votarte del barrio. Y tú dices, pero ¿yo qué he hecho? De pronto porque no contribuyes con ellos para sus algarabías, porque no estás con ellos de pronto para las festividades, o no te sientas con ellos a beber cerveza desde la noche hasta el otro día. Uno se gana enemigos, aún sin buscarlos. Pero sabemos, mi amado hermano, que esta situación no se gesta en ellos mismos, sino que viene del mismo trono de Satanás. Mi amado hermano, quería compartir algo. No es bíblico, por cierto, pero el comentario que pude leer me pareció bastante, primeramente a mi mente, bastante lógico. Sí, y en nuestro espíritu también podríamos sentir cierta confirmación. No digo que esto es real, no lo puedo aseverar, pero tampoco lo puedo desmentir. Y se dice, y bueno, tengo la dirección de la página, ¿sí?, del internet. Si alguien me la quiere solicitar al final, bueno, ahí se la puedo apuntar, es bastante larga. ¿Sí? Se dice de acerca de un muchacho que nació en un hogar, sí, satánico, en un hogar de brujos, ¿sí?
Y este muchacho, obviamente, al ver que sí, sus padres ya practicaban la magia negra, sí, fue inducido desde muy pequeño al ocultismo, como es, diríamos así, más que sobreentendidos. Claro, si usted nace en una casa donde papá toma, mamá toma, el hijo a tierna edad también, ¿qué va a hacer? Va a tomar. Sí, ¿qué hijo, al ver que su papá, su mamá le manda a comprar cigarrillos, sí, y luego le dice, bota el cigarrillo antes de apagarse? No, aunque sea, se pega una probada y luego lo bota. Y así empiezan ¿en qué? En el vicio, ¿verdad? Bueno, este muchacho creció y dicen a manera de testimonio de que ya a los 10 años de edad, este niño era un poderoso brujo. Claro, tenía a papá y a mamá como modelo para poder, digamos, imitarlo, ¿sí? Y obviamente dentro de sus prácticas de ocultismo y de satanismo también, pues, ¿no? Sí, comenzó a incursionar en este mundo, ¿sí?, de maldad. Mi querido hermano, ¿sí?, este hombre creció, este hombre luego, ¿sí?, en un día recibió a Cristo, ¿sí?, y ahí es donde él comienza a relatar todo lo que se puede llegar a experimentar en ese mundo espiritual que, y aquí quiero llegar, que resiste a la iglesia de Cristo. Y él, ya venido a Cristo, tiene diríamos, un advenimiento a Cristo bastante trascendental, que lo conmovió. Si él cuenta primeramente, antes de venir, venido ya a Cristo, que antes de arrepentirse y recibir al Señor, si él se encontraba en una sesión espiritista, sí, para poder detener la obra dentro de una iglesia que estaba en su localidad. Aquellos que han practicado de alguna manera, sí, el gnosticismo, no sé si alguien tiene conocimiento de este término, que es el conocimiento de las cosas ocultas, sí, practican lo que es el desprendimiento o el doblamiento del cuerpo y el alma. ¿Eso qué implica? Que por medio de ciertas, diríamos, rituales, el alma puede llegar a salirse del cuerpo, y la persona que lo practica puede llegar a ser tan diestro, sí, que de alguna manera lo puede hacer a su voluntad cuando él lo desee. Claro, estoy hablando de un mundo, sí, espiritual de maldad, mi querido hermano. Y esta situación él la practicaba y eso le servía a él, porque con eso él podía, sí, diríamos así, estar en un lugar diferente, sí, a donde él obviamente, humanamente hablando, no podía entrar. Es decir, que su cuerpo estaba en su casa, en su sesión de ocultismo, pero su alma o su espíritu salía y podía introducirse en cualquier lugar, aún dentro de la misma iglesia, y también trasladarse a un mundo espiritual de maldad, ya en las regiones, como dice la Biblia, ya en las regiones celestes. Mire, así como en la iglesia hay un poder que usted no comprende, pero que se mueve y actúa. Por ejemplo, eso de orar por los enfermos, ¿qué doctor le puede a usted dar garantía de que esta acción de orar por un enfermo lo va a sanar? ¿Ah? ¿Qué doctor le puede decir? Hey, a ver, póngale la mano y sánelo. Y cuando esto acontezca, él va a decir, yo no creo que eso, algo más debe de haber. Sí, solamente esto se puede recibir y aceptar en la fe. ¿Verdad que es así? Así como cuando el Señor nos dice que reprenderemos, ¿verdad?, los demonios y estos saldrán. Eso, mi amado hermano, es un poder que a la verdad se mueve en un lugar donde usted y yo no vemos. Pero es real, existe. Bueno, y testificaba este brujo, ¿sí?, que él movido justamente para atacar esa iglesia. Sí, mi querido hermano, él se vio que estaba por encima de la iglesia, sí, pero no podía contra ella. Primeramente porque había así una resistencia terrible, una luz terrible a manera de columna que le impedía de alguna manera, sí, le impedía ingresar y hacer daño porque quería hacerlo a las cabezas de la iglesia. Previamente a esto, testificaba el pastor de esa iglesia que llegó un momento, una transición antes de que todo esto acontezca, que la iglesia andaba totalmente, sí, en oposición. Había divisiones, disensiones, peleas, envidia, era cosa terrible. Y eso despertó al pastor, sí, buscando a Dios en oración de que convocara, sí, continuamente, constantemente a los ayunos. Y comenzaron a orar y pedían a Dios que los dirija, pedían a Dios que les revele qué estaba pasando. Y fue justamente en ese día que ese brujo estaba de alguna manera así tratando de hacer más daño. Mi amado hermano, que el Señor sí revela por medio de una palabra, revela al pastor de que ahí se encontraba el brujo. Y aquí está lo curioso.
Mi amado hermano, el brujo se había quedado en su casa, sí, y era su espíritu el que estaba dando vueltas por ahí. Obviamente asociado con ángeles caídos, con demonios, para entorpecer la obra. Mi querido hermano, y dice ahora sí, este hombre que vino a Cristo, que él no sabe qué pasó, pero que su alma pudo ver que su cuerpo estaba en la iglesia sentado. Él no sabe cómo se salió de su casa, si caminó por las calles y el cuerpo de él estaba sentado en una silla, dentro de esa iglesia. Y el pastor recibe en ese momento, sí, una palabra de Dios que le dice, sí, las cadenas de opresión que estaban haciendo guerra contra la iglesia han sido rotas y quien las provocó está sentado ahí. ¿Sí? Reconócelo y libéralo. Cuando el pastor recibe este mensaje, sí, él obviamente, ¿qué pastor no conoce a los que están en su iglesia? Sí, dígamelo a mí, que cuando hay una visita yo digo, aquí hay una visita, ¿verdad que sí? Claro. Un pastor que está atento, sí, a las ovejas reconoce quiénes son y quiénes no son de la iglesia. Y en ese momento, mi querido hermano, en ese momento, sí, este hombre, de alguna manera, su alma ingresa a la iglesia y otra vez cobra conciencia cuando está sentado. Y ahí el pastor puede ministrarle, puede orar, sí, y obviamente este hombre ahí, en ese día, recibió a Jesús. Ahora bien, el asunto no queda ahí. Mi querido hermano, contaba él, ya venido a Cristo, cómo opera la resistencia del enemigo. Y que de qué manera todo lo que un cristiano hace, ¿sí?, está siempre opacado, ¿sí?, por el poder de las tinieblas. Y decía él, entre otras cosas, resalto solamente lo más importante, que el mundo entero está cubierto como de un manto de oscuridad. Obviamente, usted puede, en una noche despejada, puede ver todas las estrellas, ¿verdad que sí? Y aparentemente a nuestros ojos todo está despejado, pero en el mundo espiritual, decía él, no es así. En el mundo espiritual, sí, de maldad, el mundo está cubierto, dice él, mi querido hermano, en su testimonio, sí, de un manto de oscuridad. Y ese manto impide que las oraciones puedan salir de esa oposición. Y decía él, existen 3 tipos, ¿sí?, de oración, decía él. Porque él había experimentado, ¿sí?, el fracaso de las oraciones del pueblo. Obviamente porque él se resistía y trabajaba con los demonios para que eso suceda, para que las oraciones no puedan ser, sí, contestadas. Y decía él que hay un tipo de oración que suben, eso sí decía, todas las oraciones que hace la iglesia son como un humo. Por eso dice el Señor que llegarán a él como olor fragante, que son como humo y suben. Pero la de la gran mayoría, al subir, se desvanece en el aire. Por falta de eficacia, por falta, sí, diríamos así, sí, en este caso de santidad. La gente, la mayor gente del pueblo que ora, ora estando en pecado, decía él. Y ese tipo de oración sale, pero ya no puedo decir ni se hace humo, se desvanece. El segundo tipo de oración son aquellas que, sí, van, suben, pero al topar esa gran manto de oscuridad, chocan y no pasan. ¿Cuál era en ese sentido el por qué, sí, no podían vencer o traspasar? Porque no conllevaban fe. Falta de fe. Pero hay otro tipo de oraciones, dice este hombre que testifica, que son aquellas que pueden lograr perforar ese manto, ¿sí? Hasta el punto, sí, que una vez que lo hacen, diríamos, y que dan apertura, se hace como una columna que da libre acceso para poder, sí, en este caso, entrar a la presencia de Dios. Y decía que aquellos hombres que logran, sí, logran tener esa intensidad, esa unción a través de la oración, una vez que se han conectado con Dios, no importa por dónde caminen, la columna sigue abriendo paso por donde ellos vayan. Y es con ellos donde la gente que los escucha cae arrepentida. Es ahí donde cuando ellos oran la gente se sana. Es ahí que cuando ellos oran por algún endemoniado la gente se liberta. Mire, tiene cierta lógica en el aspecto espiritual.
Mi querido hermano, bueno, hablaba muchas cosas más, pero yo quiero rescatar esto simplemente como para poder, sí, reforzar la enseñanza. Usted y yo estamos, mi amado hermano, expuestos a ser resistidos por el diablo. Usted y yo estamos expuestos a ser, óigalo bien, resistidos por el diablo. Hay dos pasajes en la Biblia que hablan con claridad de esa oposición, más allá de lo que de pronto de la referencia que le he mencionado. La primera de ellas está en el libro de Daniel. Acompáñenme, por favor. Esta referencia que le he dado la puede buscar en internet poniendo la expresión cuando nuestras oraciones, sí, perdón, cuando Satanás, detiene nuestras oraciones. Ahí le va a salir el enlace. Cuando Satanás detiene nuestras oraciones, ¿sí? Ahí está el testimonio de este varón. Libro de Daniel, profeta Daniel. En el capítulo número 9. A ver, un segundito, creo que sí estoy bien o estoy mal. Déjeme ver. Salud y paz. A ver, un segundito. Parece que se me traspapeló. Es en Daniel, pero déjeme ver el capítulo. Un ratito, un segundito. A ver, aquí estamos. Daniel, capítulo, sí, número 10 es, capítulo número 10, sí. Sí, capítulo 10. Aquí estamos. Es un capítulo más adelante. ¿Ya lo tiene? Daniel, capítulo número 10. Bueno, voy a leer desde el versículo número 11. Ahora, entendamos por el contexto que Daniel había estado orando a Dios, no solamente para saber el futuro de su pueblo, sino también hasta cuándo, ¿sí?, en este caso la promesa del Señor habría de hacerse real. Es decir, que el pueblo quedara libre, ¿sí?, de toda atadura justamente por los cautiverios, ¿sí?, que existían. Cuando vamos al versículo número 11, dice el Señor del capítulo 10, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Bueno, voy a leer un poquito más atrás, versículo número 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Verso 10, léalo. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie,
porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso número 12, léalo por favor. Ahora, me detengo en breve ahí y póngale un poquito de asunto al verso 12. ¿Qué había hecho Daniel, mi querido hermano, de acuerdo a lo que el ángel le hace referencia? Le dice, no temas porque desde el primer día, ojo, desde el primer día, ¿de qué? Que dispusiste tu corazón, ¿a qué? A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Qué pasó desde ese primer día? Fueron oídas, ¿qué cosa? Tus oraciones, pero, ojo, aquí viene el pero. Desde ese primer día que él propuso orar y buscar de Dios para obtener del Señor una respuesta, también otro escenario se movió. Otro mundo también se movió. ¿Cuál es ese? Mira lo que dice el versículo número 13, dice la Escritura. Mas el príncipe del reino de Persia, y aquí ya no se refiere al mundo terrenal, sino al mundo espiritual, mi querido hermano. Sí, se me opuso durante 21, ¿qué cosa? Se opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí, ¿con quiénes? Con los reyes de Persia. Mi amado hermano, ese tiempo de 21 días fue el tiempo en que Daniel buscó el rostro de Dios, ¿en qué? En ayuno y oración. Parece mentira. Es como que usted le diga al Señor, Señor, esta semana sí voy a meterme en un ayuno, pero para salir lleno de tu poder y de tu gracia. Y cuando tú decides hacerlo, oh sorpresa, son los de pronto el fin de semana más, sí, diríamos, más intenso y más difícil. Sí, porque las pruebas se acentúan de una manera abismal. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pero si me dispuse a buscar de Dios, ¿por qué justamente ahora? Sí, la situación se levanta. ¿Por qué justamente ahora mi esposa me hace problema? ¿Por qué justamente ahora mi hijo comienza así a oponerse si antes venía conmigo a la iglesia saltando y cantando y ahora me dice, no, yo me quedo? ¿Sí me explico? ¿Por qué justo ahora? Es porque así como tú te mueves para, diríamos así, hacer mover la mano de Dios, también, mi amado hermano, cuando el creyente se mueve a buscar de Dios, el diablo también se mueve para que esa búsqueda tenga fracaso. Cuando vamos al versículo número 14, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es ¿para cuándo? ¿Ah? ¿Para qué? Para esos días. Recuerda, 21 días de oposición. 21. ¿Es que acaso fue esto algo inusual? No era coincidencia. Porque cuando usted lee el capítulo 10, versículo número, acompáñame por favor, versículo número 2 y 3, ¿qué dice Daniel? En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuánto tiempo? 3 semanas equivale a ¿cuánto en días? ¿Hay coincidencia? No es coincidencia. Es, mi amado hermano, sí, algo totalmente, diríamos así, lógico. Él comenzó a buscar de Dios 3 semanas y 3 semanas él fue la oposición que él sí pudo en este caso considerarla. Claro, él no veía esa oposición, pero allá arriba había oposición. Ahí en las regiones celestes sí se había levantado el enemigo. Ahora recuerda, él quería saber el futuro ¿de qué? De su pueblo, y la oposición se levantó. Algo similar le pasó a Abraham. Acompáñame al libro del Génesis. Algo muy similar le pasó a Abraham. Vayamos por favor al primer libro de la Biblia. Cada vez que el pueblo o los patriarcas quisieron de alguna manera buscar de Dios
para saber también el futuro que les esperaría. Oiga, el diablo sí que se les movió. Libro del Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo número 15. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Ahora, aquí voy a leer a la verdad todo el texto, ¿sí? Porque quiero llegar a que usted también tenga la plena comprensión, ¿sí?, de cómo Satanás se va a mover. Dice el versículo número 1 del capítulo 15. Quiero llegar al versículo, ¿sí?, número 16, ¿sí?, 17, perdón. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Qué preciosa palabra. Y respondió Abraham en esa visión: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, es decir, es un empleado mío, el que me va a heredar. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esa era la costumbre. Verso número 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Ahora, me interesa mucho. Ojo, entre el versículo 3 y verso 4, ojo, hay un espacio. ¿Sí se da cuenta? Del verso número 3 al verso 4 hay un espacio, porque dice: luego vino a él palabra de Jehová. Recuerde, estaba en la visión. ¿Estaba qué haciendo en la visión? Orando a Dios, ¿verdad? Pidiéndole, ¿qué cosa le estaba pidiendo a Abraham? Un hijo, una descendencia. Pero cuando él, mi querido hermano, sí, le habla a Dios diciéndole que tiene un siervo, un esclavo que va a ser su heredero, si Dios calla y le habla dentro de esa visión, pero luego de un tiempo, diríamos así, distanciado. Obviamente fue en el mismo evento, pero no fue de manera continua. Es como cuando usted le dice algo a alguien y la persona se queda en silencio y le da la respuesta. ¿Sí? ¿Cuántos dan respuestas así, medio, diríamos, espaciadas? Por ejemplo, tú estás trabajando en casa, qué sé yo, haciendo cualquier actividad, tu hijo, si viene y dice: papá, dame permiso porque me voy a tal lugar. ¿Ah? ¿Cuántos se quedan por un rato ahí meditando, pensando? ¿Ah? Hasta cuando vuelve el muchacho: bueno, ¿y me vas o no me vas a dar permiso? ¿Ah? ¿A cuántos papitos le pasa eso? ¿Verdad? Lo mismo aconteció. Ahora, mira, es como que, mire, es como que el Señor le dijo a Abraham: a ver, déjame pensarlo. Sí. Verso número, sí, si me ayudan con los niños allá afuera, eso sí, gracias. Versículo número 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Es como que Dios programó el asunto. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, ojo, no que Dios en ese momento improvisó. Dios ya sabía todo. Amén, ¿sí me está entendiendo? Dios sabe todo lo que va a pasar. Sí, todo lo que aconteció, lo que acontece y acontecerá, ya Dios lo sabe. Pero lo que Dios medita en ese momento es, mi amado hermano, si Abraham estaba o no listo para escuchar esto. Ese es el asunto. Cuando uno está listo para poder escuchar, diríamos, palabra del Señor, sus promesas, o para poder llevar a cabo su propósito, mi amado hermano, Dios no nos lo hace saber antes, nos hace saber cuando ya estamos. Es como cuando se lo llama a Moisés. A Moisés se lo llama luego de haber estado él 40 años en el desierto. Ahí el Señor le dice: anda y saca a mi pueblo. No le dijo 40 años antes, se lo dijo 40 años después. Mi querido hermano, verso número 5, dice el Señor, mira, ya aquí la visión como que fue, ya no algo simplemente sí, oculto, sino ya fue algo real. Y lo llevó fuera de la carpa. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por
por justicia. Le creyó. Ahora, del versículo número 7 al versículo número 11, mi querido hermano, sí, del versículo 7 al verso 11, Dios le pide a Abraham que prepare para dejar el compromiso sellado, que le pide que haga sacrificio, sí, que haya derramamiento de sangre, y el Señor le pide unas tórtolas, le pide un carnerito, bueno, le pide 3 tipos de animalitos. Y dice, córtalos por la mitad y ponlo a uno, la frente a la otra, pero a las tórtolas no, a ellas las vas a dejar enteritas ahí. Y obviamente, ofréceme el sacrificio. Verso número 12. Ya cuando Abraham tenía todo listo. Verso 12. Mas a la caída del sol, es decir, casi que al ocaso del día, sobrecogió. ¿Qué cosa le sobrecogió a Abraham? Ojo. Mira cómo, sí, el enemigo va a comenzar a moverse. Primeramente, él estaba ahí esperando que Dios le confirme ¿qué cosa? El pacto. Los sacrificios estaban ahí, pero algo faltaba para que se pueda llevar a cabo. El fuego para que puedan ser consumidos. Como cuando tú estás esperando la respuesta en Dios y tú dices, Señor, pero si ya hice todo lo que tú me dijiste, ya fui a la iglesia, ya oré, ya ayuné, ya hice, y estás ahí. Y Dios, en silencio. Dice la Biblia, versículo número 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí, mira, que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él también. Versículo número 13. Entonces, mira, cuando diríamos así, se puso, diríamos, opuesto todo el clima o el escenario, ¿qué hace en medio de ese escenario? ¿Quién aparece en ese escenario? Aparece el Señor. Nos dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y mira, le da ahí a conocer el futuro. Será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después nuestros saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y ahí siguen adelante las promesas. Ahora, ¿qué resalto en estos dos escenarios? Cada vez que uno se dispone a buscar de Dios, va a haber resistencia. Para concluir, si retomamos Esdras, capítulo número 5, recuerde usted lo que se escribió por parte del rey. Versículo número 21 del capítulo 4 de Esdras dice, ahora pues da orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Verso 22. Y mirad que no seáis negligentes en esto. Porque dice, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de ¿quién? Rey de Persia. Mira, la detuvo, pero no la paralizó. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, sí, lo que Dios, mi amado hermano, ha establecido, no hay hombre que lo pueda detener. Le dijo Jesús a Pedro, sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Pero para eso hay que mantenerse firme en medio de la oposición. Amén. Espero en Dios que el Señor haya hablado a tu vida y que si estás pasando por situaciones duras, sí, sea, mi amado hermano, con mucha más intensidad tu búsqueda y tu refugiarte en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, por esta preciosa ministración que tu palabra, Señor, siempre tiene a bien llegar en el tiempo más apropiado. Yo te suplico